su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos estés viendo. Que Dios te bendiga grandemente y que pues Dios pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu vida mediante este mensaje, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la última historia que vamos a escuchar a través de un soldado. Esta es la tercera y última parte de una pequeña serie de mensajes que hemos titulado como Anécdotas de un soldado. Ya hemos visto dos: la historia de Naamán, el sirio que fue sanado de su lepra. Hemos visto también la historia de Nabucodonosor desde la perspectiva de Arioc, uno de los soldados nombrados en el capítulo 2 del libro de Daniel. Y hoy vamos a ver esta última historia, que es de otro soldado sirio, igualmente en épocas de Eliseo. Este soldado prefiere quedar anónimo, pues él dice que su nombre no es tan importante, su nombre no aparece en las escrituras, así que lo único que vamos a saber de él es que era un soldado sirio. Y a medida que este soldado nos vaya contando su historia, la historia que él trae para nosotros vamos a ir tomando enseñanzas prácticas que vamos a poder llevar a cabo en nuestra vida en diversas situaciones según la vida que cada uno de nosotros tiene. Es por eso que mientras el soldado te cuenta su historia, yo te hablaré acerca de las enseñanzas prácticas que podemos observar en la historia de Eliseo y los sirios. ¿Cuántas enseñanzas prácticas podemos encontrar nosotros en esta historia? Bueno, al menos para este mensaje te menciono que vamos a ver tres enseñanzas prácticas fundamentales, sencillas, esenciales para poder resolver cualquier situación en nuestra vida. Así que a medida que el soldado nos cuente su historia, nosotros vamos a ir apartando un espacio para explicar cada una de estas enseñanzas prácticas. Le pedimos a la iglesia local y a quienes nos miran a través de la pantalla que nos presten toda su atención y que puedan escuchar y pedirle a Dios que hable a sus vidas. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia. Bueno, soy un soldado sirio y nuevamente les menciono, mi nombre no importa, no viene al caso. Lo que importa es que pongan atención a la historia que hoy les voy a contar. Yo viví por allá en el siglo IX a.C. y soy un soldado sirio. Según los historiadores, mi rey, aunque no es mencionado en la parte en donde yo aparezco en las escrituras, según los historiadores, mi rey en ese momento era Ben-Hadad II, y mi rey, Ben-Hadad, tenía un conflicto político y militar con otra nación muy famosa en las escrituras, la nación de Israel. En este caso, el reino del norte, que según los historiadores estaba a cargo de otro rey llamado Joram. Así que el contexto político y militar es ese. Siria e Israel se encontraban en guerra. Se presume que Siria, nosotros, éramos una nación feroz, una nación a la que le gustaba conquistar, una nación a la que le gustaba expandir su dominio. De tal manera que entrábamos en guerra con aquellos países o con aquellas naciones que veíamos que podíamos conquistar. Nuestro rey se caracteriza por su astucia, por su capacidad de realizar estrategias, planes, con alto nivel militar, con alto nivel diplomático, pero también con alto nivel de burocracia. Es un monarca en toda la expresión de la palabra. Así que la historia que te voy a contar tiene que ver con mi rey y con su ejército, entre ellos yo, y una experiencia extraña que tuvimos. Todo comienza así. En una de las tantas veces que mi rey planeaba emboscadas contra Israel,
Llamó a todos sus consejeros, a todos sus estrategas, a sus comandantes, y yo me metí de colado como si era uno de los capitanes. Y en esa gran reunión, en ese gran consejo, se había acordado un cierto número de emboscadas en determinadas posiciones para poder capturar al rey de Israel y destruir al ejército del rey de Israel. La estrategia era muy bien planeada. No se las voy a decir porque era secreta. No se las voy a decir solo por eso. Pero ya todo estaba preparado. Teníamos el número de soldados, el número de carros, el número de caballos, teníamos al frente, teníamos a los costados, teníamos a soldados que entrarían por la espalda. Todo estaba fríamente calculado. Y cuando llegó el día del ataque y todos íbamos emocionados y estábamos esperando a que el ejército de Israel pasara por el punto que era la trampa, resultó que los sorprendidos fuimos nosotros. Porque en lugar de nosotros emboscar a Israel como lo teníamos planeado, resulta que Israel nos emboscó a nosotros como si supiera nuestra ubicación exacta y como si supiera el plan que teníamos. De tal manera que la estrategia que mi rey y los capitanes hicieron se desmoronó en segundos. Y esto no ocurrió una vez, ocurrió varias veces. Una y otra vez que nosotros planeábamos, nos reuníamos en secreto, hacíamos estrategias de guerra, desplegábamos la estrategia militar. Todo se venía abajo. Todo se venía abajo. Además, por muy íntima que fuera la reunión, pareciera que los israelitas sabían perfectamente nuestras palabras, conocían perfectamente nuestros movimientos. En pocas palabras, quiero darte a entender que cuando mi rey, junto con nosotros, su ejército, trataba de ganarle a Israel, de destruir al rey de Israel y a su ejército, fallamos. Ahora, continúo con la historia a grandes rasgos. Una vez que nos vimos frustrados y que nuestros planes fueron descubiertos una y otra vez, mi rey entró en un trance, en un ataque de ira, de desesperación, de inseguridad, y nos llamó a todos, a todo el ejército, nos convocó y nos interrogó de una manera puntual haciéndonos la siguiente pregunta: ¿quién de ustedes es el traidor que le está pasando información al rey de Israel? ¿Quién de ustedes es un infiltrado? ¿O un traidor o un espía? Díganlo ya. ¿No me van a declarar ustedes que hay un traidor entre nuestras filas, entre nuestro ejército? Y es ahí donde yo había escuchado un rumor, la fama de un hombre proveniente de Israel, y me atreví a hablar delante del rey y le dije: no, aquí no hay ningún traidor. Yo he escuchado que el profeta Eliseo se encuentra en Israel y él, no sé cómo, pero según los rumores, logra decirle al rey de Israel lo que usted, mi señor, logra decir aún en su dormitorio, en su cámara más secreta, en lo profundo de su habitación. No sé cómo, pero los rumores apuntan a eso, a que el profeta Eliseo es el que le revela todo lo que usted dice aún en los secretos de su dormitorio al rey de Israel. Y por eso nuestros planes, nuestras emboscadas, nuestras estrategias han fallado. Cuando yo le dije esto a mi rey, el rey rápidamente me mandó a investigar la ubicación del profeta. ¿En dónde se encontraba en estos momentos el profeta? Porque el propósito de mi rey era arrestarlo. No sé si quería dejarlo encerrado para que ya no pudiera filtrar sus planes. No sé si buscaba de alguna forma acabar con su vida, silenciarlo por completo, o si de alguna forma planeaba chantajearlo o amenazarlo para que ahora trabajara para nosotros. No lo sé. El punto es que yo me di a la tarea de investigar y descubrí que el profeta se encontraba en una ciudad de Israel llamada Dotán. Así que cuando mi rey se enteró de esta información, rápidamente organizó un ataque a la vez suicida, pero también increíble y muy bien calculado. Te explico por qué. El propósito de la misión era sencillo: ir a capturar a un profeta, un hombre que es religioso, un hombre que es pasivo, no tiene entrenamiento militar, no es un soldado, y de alguna forma sería fácil agarrarlo entre 10 o 15 personas, o entre 2 tal vez. Pero mi rey planea esta estrategia descabellada en la que reúne a todo su ejército prácticamente, gente de a caballo, carros de guerra y un gran número de infantería, soldados a pie
y todos teníamos una orden: ser sigilosos, llegar por la noche a la ciudad de Dotán y rodear la ciudad, sitiarla para que nadie entrara ni saliera. Pero esto fue de noche. El sigilo era parte fundamental de la estrategia del rey para que lográramos capturar a un solo hombre. ¿Pueden imaginárselo? Un ejército numeroso, con caballos, con carros, con armamento, para atrapar a un solo hombre. Yo en el momento no lo creía, dije, esto es una locura. Es demasiado como para un solo hombre. Puedo meterme en la ciudad disfrazado, lo encuentro, le pongo la espada por acá atrás y le digo, vamos, vente conmigo, o te atravieso la espalda, te atravieso el abdomen. Pero no, mi rey en su estrategia pensó que con un ejército numeroso, sitiando la ciudad y llegando de noche por sorpresa, iba a lograr la captura del profeta. A la mañana siguiente, una vez que nosotros hemos sitiado la ciudad, vemos a una persona a lo lejos, en la muralla de la ciudad, en la parte de arriba. Hoy, según lo que ya investigué y lo que platiqué, esa primera persona que vi era el criado, el siervo del profeta Eliseo. Cuando él nos vio, yo vi su cara de espanto a lo lejos, así que vi cómo se fue y poco después regresó con Eliseo, con el profeta, con el hombre al que nosotros estábamos buscando. Y en ese momento yo no supe qué hablaban, vi que hablaban, pero ya platicando con ellos, después, ellos me dijeron que cuando el criado vio a todo nuestro ejército, él se espantó y con una voz temblorosa y medio tartamuda le dijo a su señor, a Eliseo: ay, señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? La ciudad está sitiada, son sirios, están armados, tienen caballos, tienen carros. ¿Qué vamos a hacer, señor mío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escapar de aquí? ¿Cómo va a terminar esto? Y luego la respuesta de Eliseo para su siervo fue una respuesta serena, tranquila y confiada. Le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros, gloria a Dios, que los que están con ellos. O sea, yo vi a 2 personas ahí, y si acaso la ciudad tenía unas 1000 personas, tal vez, poco más, poco menos. Pero estoy seguro que no había gente entrenada militarmente. Así que en el momento que me lo contaron, no me la creí. Pero lo que vi a continuación sí me dejó boquiabierto. Yo no lo vi, pero creo en lo que ellos me contaron. El profeta Eliseo procedió a orar a Dios para que su criado pudiera percibir la realidad espiritual de su alrededor, haciendo una sencilla oración, una sencilla petición: Señor, te ruego que le abras los ojos para que pueda ver. Y al instante el criado pudo ver alrededor de la montaña, en la parte del horizonte que daba hacia la ciudad de Dotán, a un ejército numeroso, gente de a caballo, carros de fuego, y en ese momento él perdió todo temor. Yo no los vi, pero él dice y afirma haberlos visto, y lo sé, porque la expresión primera que yo vi en él era una expresión de temor, una expresión de derrota, de frustración, de desesperación. Pero en cuanto Eliseo oró, la expresión del criado cambió a la de alguien confiado, tranquilo, sin miedo ni de nosotros, ni de nuestro armamento, ni de la multitud que éramos. Entonces, una vez que ya vimos esto, el ejército, los capitanes nos dieron la orden de avanzar para entrar en la ciudad. Pero entonces algo pasó. De repente, mientras yo iba avanzando hacia la ciudad, mi vista se nubló. Ya no pude ver nada. De pronto quedé ciego y solo lograba escuchar gritos a mi alrededor, y parecía que no era el único. Uno gritaba por allá: estoy ciego. Otro gritaba por allá: no veo nada. Otro por allá gritaba de desesperación: ¿qué está pasando? Mis ojos se han llenado de tinieblas, no puedo ver absolutamente nada. Todos soltamos nuestras armas y comenzamos a caminar a tientas para no chocar con el otro. Unos se tropezaron. El punto era que todos habíamos quedado ciegos de la nada. Nuestra vista se nubló, ya no pudimos ver, ya no pudimos hacer nada. Fue entonces cuando escuché a lo lejos la voz de un hombre que parecía estar montado en un caballo, que me dijo: esta no es la ciudad, este no es el lugar que ustedes están buscando, síganme y yo los voy a llevar a la ciudad y al hombre que están buscando.
En ese momento yo no entendía nada, no sabía quién era, no vi. Nadie veía, pero de alguna forma confiamos en él. Así que de alguna forma hicimos mano cadena, nos fuimos agarrando de atrás del otro, y en una filita, este hombre extraño, pero con una voz amable, nos guió desde Dotán hasta Samaria. Eran prácticamente 30 kilómetros de camino de Dotán hasta Samaria. Y toda esa distancia él nos guió pacientemente, porque nosotros no podíamos ver, así que íbamos a nuestro paso. Y cuando llegamos al lugar en donde él nos dijo, aquí está el hombre que están buscando, esta es la ciudad, de pronto escuché que ese hombre oró y dijo, Señor, te ruego que les devuelvas la vista, que les abras los ojos. Y en cuanto él terminó de decir ojos, yo pude volver a ver, mi vista volvió a la normalidad, pude ver, vi mis manos, vi a mis compañeros, pero lo siguiente que vi me llenó de mucho terror. Todo el ejército de Israel alrededor nuestro, sus arcos tensados, listos para disparar, tanto en la parte frente a nosotros, haciendo un círculo, como en la parte de arriba de la muralla. Nos encontrábamos en lo que sería el palacio del rey del rey Joram. Y el rey se encontraba a la puerta de su palacio, y él tenía una mirada tanto de gusto, pero como a la vez de enojo, y descendió rápidamente por las escaleras y solamente le hizo una pregunta al hombre que nos había guiado, que entonces me di cuenta que era el profeta Eliseo, y él dijo, ¿puedo matarlos? Señor mío, Padre mío, ¿puedo matarlos a todos? ¿Me das la oportunidad y la aprobación de Dios para matar a todos mis enemigos? Todos nosotros teníamos miedo, estábamos desarmados, estábamos cansados, habíamos caminado 30 kilómetros. Estábamos de alguna forma pasmados porque nos quedamos ciegos y de pronto recuperamos la vista todos, así que no sabíamos cómo reaccionar, y en lo personal yo pensé que era mi fin y que hasta ahí había llegado. Pero entonces la respuesta de Eliseo fue algo que todavía chocó más con mi mente. Creo que todos nosotros podríamos decir que en la posición del rey de Israel hubiéramos hecho lo mismo. Piensa, somos enemigos territoriales, enemigos políticos y enemigos militares. Nuestros intereses han chocado una y otra y otra y otra vez. Nosotros hemos saqueado muchas ciudades, muchas aldeas de Israel, hemos tomado gente cautiva para que sean nuestros esclavos, hemos matado a muchos soldados, hemos ocasionado daños, pérdidas materiales y pérdidas humanas a todo el reino de Israel. Si tú te pones en la posición del rey Joram y de todos los soldados de Israel, creo que ninguno podría decir, no, yo no los mataría. Todos tenían ganas de soltar la flecha para que le diera más de un siglo en la cabeza. Justicia, dirían ustedes tal vez. Es Dios quien nos está entregando en nuestras manos. Imagínense, vienen desarmados, cansados, confundidos y están en bandeja de plata delante de nosotros. Solo con tensar un poquito más el arco, apuntar a la cabeza y dejar ir la flecha, se acaba el problema. Era lo lógico para mí. Dije, pues estamos en guerra. Si hemos metido la pata y hemos caído en la trampa del enemigo, así que es normal morir, estamos en guerra. Pero vuelvo a decir que la respuesta de Eliseo fue algo chocante con la idea que yo tenía. Eliseo le dijo al rey, no los mates. A los prisioneros que se toman cautivos después de una guerra no se les mata, recuerda. ¿Acaso tú matarías a los prisioneros que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? No. En lugar de que los mates, prepárales un banquete. Ofréceles comida, ofréceles agua. Y una vez que hayan comido y que hayan bebido y que hayan quedado satisfechos, que regresen a donde pertenecen, que regresen a su nación. Así que el rey, entre que crujió los dientes, hizo ojitos de huevo cocido, pero le hizo caso al profeta y preparó un banquete maravilloso, preparó un festín. Comimos hasta saciarnos, pero lo primero que se nos dio fue pan y agua. Fue algo maravilloso, y esto tiene relación porque más adelante te voy a decir qué importancia tiene el pan y el agua. Y cuando nosotros vimos este trato de Israel hacia nosotros, que nos perdonaron la vida, nos dejaron libres, nos alimentaron, nos dieron un banquete y nos dejaron ir en paz. Desde ahí, nosotros al llegar a Siria, al llegar a darle nuestro reporte al rey,
algo cambió en nosotros. Y solo puedo decir que desde ese momento, desde esa experiencia que tuvimos, nunca ninguna banda de Siria volvió a atacar a Israel, porque habíamos conocido entonces contra quién estábamos luchando. Yo me encontraba luchando junto con mi ejército y con mi rey contra Dios, sin siquiera saberlo. Sin saber, yo estaba luchando contra el Dios de Israel. Y nos dimos cuenta que contra el Dios de Israel nadie puede ganar. Él siempre gana. Así que la paz llegó entre nuestras dos naciones. Este es el fin de la historia del soldado. Pero ahora vamos a ver las enseñanzas prácticas. En primer lugar, vamos a recalcar algunos hechos que están en la historia. 3. El primero, el rey Ben-Hadad, o sea, el rey de Siria, hizo planes para emboscar al rey de Israel y a su ejército. Pero les pregunto, ¿lo logró? No, falló. Segundo, el rey Ben-Hadad, al enterarse que Eliseo era el que le revelaba los planes al rey de Israel, planeó otra estrategia para capturar a Eliseo y que lo llevaran a Siria. Vuelvo a preguntarles, ¿lo logró? No. Tercero, el versículo 8 nos comienza diciendo: Siria tenía guerra contra Israel. O sea que el que comenzó el conflicto de alguna forma era Siria. La nación que andaba iniciando el conflicto y que andaba buscando la guerra y que quería guerra era Siria, por lo tanto el rey. Pero al final, en el versículo 23, vemos que en lugar de guerra, vemos que en lugar de una larga batalla desgastante, la Biblia nos permite saber que la paz llegó entre las dos naciones. Ben-Hadad quería guerra, pero en su lugar obtuvo paz cuando Dios intervino. Entonces, en estas tres cosas podemos ver que él falló. Quería emboscar al rey de Israel y a su ejército y falló. Quería atrapar a Eliseo y falló. Quería la guerra, pero falló. Obtuvo la paz al final. Dios se encargó de introducir la paz entre las dos naciones. Estas tres cosas nos dan a entender la primera enseñanza práctica. Y es que la sola estrategia humana está destinada al fracaso. Vuelvo a repetir, la primera enseñanza práctica de esta historia es que la sola estrategia humana está dedicada al fracaso. Si tú te pones a pensar en lo que hizo Ben-Hadad en esta historia, todo lo hizo por sus medios, en sus fuerzas, en sus recursos, por su voluntad, por su orgullo, por su mente. Él pensaba que al ser una nación un poco más grande, con un ejército más preparado, porque Siria tenía ventaja militar sobre Israel, pensó que con una buena estrategia, pensó que con un buen número de soldados, con un buen plan militar, podía emboscar al rey de Israel y a su ejército y ganar. Pensó que con capturar a Eliseo, el problema de sus planes frustrados iba a terminar y que entonces iba a poder ganar, pero tampoco pudo. Y a su vez buscaba la guerra, pero obtuvo la paz. La sola estrategia humana, mis hermanos, está destinada al fracaso. Es decir, que cuando nosotros como seres humanos seguimos el ejemplo de Ben-Hadad y buscamos resolver las cosas a nuestra propia manera, en nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestros propios métodos, nos vamos a encontrar con esta enseñanza. Y yo creo que todos lo hemos pasado. La sola estrategia humana está dedicada al fracaso. Va dirigida al fracaso. Este hombre, por muy grande que tenía su ejército, por muy buena estratega que era, por muy buenos planes que tuviera y por mucho que quisiera la guerra, cuando él se enfrenta contra Dios, se da cuenta que su sola estrategia no es nada. Fracasó en las tres cosas que intentó en esta historia. La sola estrategia, vuelvo a repetir, la sola estrategia humana es algo que está destinado al fracaso. Esta es la primera enseñanza que nosotros podemos obtener de aquí. Esto es importante de notar, mis hermanos, porque es necesario que tú y yo comprendamos algo. Si nosotros somos como Ben-Hadad, creyendo que por nuestro nivel académico,
por nuestro nivel social, por nuestro nivel económico, por nuestro nivel político, por nuestro nivel religioso, por nuestro nivel intelectual o por nuestro nivel físico, vamos a lograr solucionar los problemas de nuestra vida, estamos equivocados. Si confiamos solo en esto que aparentemente nosotros tenemos, una sola estrategia humana, nos vamos a encontrar con el mismo resultado que Ben-Hadad. Nuestros planes, nuestros proyectos y nuestras estrategias van a terminar en una sola cosa: fracaso. No hay otra. La sola estrategia humana está dedicada, decidida al fracaso. Es necesario que nosotros entendamos eso. No es por tus fuerzas. La Biblia es clara al mencionar que no es ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En tus fuerzas no vas a poder. En tus fuerzas no vas a poder solucionar las situaciones de la vida que te aquejan. Pero es necesario que entiendas esta enseñanza práctica. Si eres alguien que hasta el día de hoy trata de solucionar las situaciones que vienen a tu vida según tus fuerzas, según tus propias estrategias, según tus propios sueños, según tus propias metas, según tu propia visión, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a un solo punto: el fracaso. Ahora, yo estoy diciendo algo importante, que es bueno notar. Yo no estoy diciendo que estas cuestiones sean malas en sí mismas. No. Porque hay quienes podrán decirte: no confíes en la medicina, no confíes en la ciencia, confía solo en Dios. Y hay parte de verdad en esta frase. No confíes en el dinero, confía en Dios. Hay parte de verdad en cada una de estas frases. Pero de alguna forma, mis hermanos, lo que yo te estoy tratando de decir hoy es que no te jactes o no te apoyes, como dice el escritor de los Proverbios, en tu propia prudencia. Si tú confías únicamente en lo que tienes a tu disposición, llámese recursos económicos, llámese conocidos, llámese poder político, llámese poder económico, poder físico, si confías únicamente en eso, te vas a dar cuenta con que en algún momento vas a tener limitaciones. En algún momento vas a toparte con pared. En algún momento te vas a dar cuenta que el dinero no lo resuelve todo. En algún momento te darás cuenta que los pleitos no lo resuelven todo. En algún momento te darás cuenta que aún tus fuerzas pueden llegar a debilitarse. En algún momento te darás cuenta que por muy inteligente o capaz que llegues a ser, esa inteligencia va a tener una limitación. En algún momento te vas a encontrar como Ben-Hadad. Vas a pensar que hay un traidor contigo. Vas a pensar que hay alguien que te está saboteando. Vas a pensar que con alejar a algo o a alguien que tú creas que es el problema, con eso se termina la cosa. Cuando Ben-Hadad escuchó que era Eliseo el que le revelaba al rey de Israel los planes, él dijo: bueno, quito a Eliseo del tablero de ajedrez y me queda la estrategia perfecta, porque ya nadie le va a decir mis planes. Muchos de nosotros caemos en ese mismo error y queremos quitar al Eliseo que supuestamente estorba en nuestros planes. Muchos le echamos la culpa al gobierno, muchos le echamos la culpa a la política, le echamos la culpa a las circunstancias de nuestra vida, le echamos la culpa al hermano de la iglesia, le echamos la culpa a nuestra familia, le echamos la culpa a nuestro cónyuge, culpamos y responsabilizamos al vecino y pensamos: si el vecino se fuera, la cosa sería diferente. Si el poder político cambiara, si el gobierno de turno fuera otro, la cosa sería diferente. Si mi pareja, si mi cónyuge fuera más comprensivo, más comprensiva. Siempre nos dedicamos a tener el síndrome de Adán, el síndrome de Eva. Yo no fui, fue la serpiente. Yo no fui, fue la mujer que tú me diste por compañera. Siempre estamos haciendo lo mismo que Eva, lo mismo que Adán, lo mismo que Ben-Hadad, pensando o responsabilizando de lo que ocurre a otros, porque pensamos que si eso se va, nuestra vida va a ser un poco más feliz. Pero, mis hermanos, vuelvo a decir, esto no depende de quién esté o quién no esté. Deja de responsabilizar a los demás, deja de culpar al gobierno,
Deja de culpar a tu vecino. Deja de culpar a todo aquello. Deja de atribuirle responsabilidad a todo aquello. Y en otro caso, deja de confiar solamente en todo aquello que tú posees. Porque cuando haces estas dos cosas, vuelvo a decir, la sola estrategia humana está dedicada al fracaso. Dicho esto, la segunda enseñanza práctica que podemos obtener en esta historia es el hecho de que la clave de la victoria está en Dios y en su poder. La clave de la victoria está en Dios y en su poder. O sea, ya que yo te dije que no podemos confiar solo en nuestra estrategia humana y que si actuamos por nuestro mero capricho y si actuamos por nuestra mera estrategia vamos a fracasar, ahora sí te presento la forma en la que tú puedes solucionar las situaciones de tu vida. Vuelvo a decir, la clave de la victoria está en Dios y en su poder. ¿Por qué? Vamos a volver a ver la historia desde esta perspectiva. La Escritura nos muestra que los planes de Ben-Hadad fallaron y que el rey de Israel sabía porque Eliseo le notificaba. ¿Pero quién le notificaba a Eliseo de estos planes? Dios. Dios muestra en este lugar su omnisciencia, porque las cosas que el rey Ben-Hadad junto con los suyos discutían en un consejo de guerra muy privado, muy íntimo, Dios se las decía personalmente a Eliseo de una manera fiel, y Eliseo se lo comunicaba al rey de Israel, y de esa manera el plan de Ben-Hadad fallaba. Entonces vemos en primer lugar que Dios le reveló a Eliseo los planes del enemigo y por eso los planes del enemigo fracasaron. En segundo lugar, Dios le mostró al siervo de Eliseo el apoyo celestial. Dios abrió los ojos espirituales del criado de Eliseo para poder contemplar el gran respaldo celestial que ellos tenían. Dios le mostró al criado el respaldo que Dios había mandado para protegerlos. Nótese que ni siquiera fue necesario que el ejército interviniera. Los hombres de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo y alrededor del horizonte, ni siquiera fueron necesarios, pero de alguna forma fueron algo que apaciguó el corazón y la mente del criado de Eliseo. Y es aquí donde vemos también la omnipotencia de Dios o el respaldo de Dios para los suyos. Vemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe y es el que revela los conocimientos. Vemos que Dios otorga su respaldo, otorga a un ejército celestial como apoyo para aquellos que pensaron que no tenían apoyo. Pero además, Eliseo estaba tan tranquilo que no se turbó ni por el enemigo numeroso, ni por la ciudad sitiada, ni por nada de su situación. Al contrario, él exclama de una manera pacífica y confiada: no temas, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto revela una gran confianza. Imagínate, para que un montón de gente armada no te mueva el tapete, como dicen por ahí, para que tú, al ver que la ciudad en donde estás está sitiada, gente lista para atacar, para tomar la ciudad, y que de alguna forma tal vez piensas que van por ti, y para que no te espantes, eso necesita de una gran confianza en Dios, de una gran paciencia en Dios, de una gran fe en Dios. Pero muchos de nosotros somos más semejantes al siervo que dice: ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no semejantes a Eliseo que dice: tranquilo, no tengas miedo. El Nuevo Testamento dice que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. De alguna forma es algo maravilloso. Tal vez tú no puedes ver a un ejército celestial con carros de fuego, gente de a caballo, pero en ti, en mí, hay algo muy poderoso y es el Espíritu Santo. Amén. En ti y en mí. Y esa sola presencia del Espíritu en nosotros nos debería hacer igual de confiados que Eliseo. No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es aquí donde debo volver a recordarles. Es Dios quien le mostró el apoyo celestial al criado para calmar su temor.
Y es Dios en quien Eliseo tenía su confianza y en quien Eliseo esperaba y sabía confiadamente que Dios tenía el control de la situación. Vemos otra vez a Dios obrando aquí. Y ahora, siguiendo con la historia, vemos que Dios quitó y dio vista según su propósito. En el caso del criado, Dios utilizó su omnipotencia, su poder, para poder darle vista a este hombre y que pueda ver la realidad espiritual a la que se encontraba. Que no debía tener miedo por el ejército que veía en sus ojos físicos, porque había un ejército celestial que estaba dispuesto a defenderlos, a socorrerlos. Pero también mostró su omnipotencia en el hecho de quitarle la vista a los soldados sirios. Pero además de la omnipotencia en estos dos hechos, vemos la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la soberanía? Porque vemos que Dios es dueño de absolutamente todos los que habitan en esta tierra, creyentes y no creyentes. Como soberano, Dios le permitió al criado de Eliseo ver lo que antes no veía. Y como soberano, Dios nubló la vista de los sirios, porque aún estos sirios son suyos, están en su mano. Aún estos sirios están bajo el control y la soberanía de Dios. Nada se escapa de sí, nada se escapa de su control, nada está por encima de la potestad de Dios. Entonces vemos en el hecho de que Dios le dé la vista espiritual al criado y le quite la vista física a los sirios, vemos la omnipotencia de Dios y vemos la soberanía de Dios, porque todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios, fue creado por Él y para Él. No hay nada en esta tierra que esté fuera de su dominio ni fuera de su control. Y por último, Dios trajo paz a las dos naciones, o entre las dos naciones. Vuelvo a decir, el versículo 8 comienza diciéndonos que había guerra, Siria contra Israel. Pero una vez que Dios comienza a interferir, que frustra los planes de Ben-Hadad, que frustra el intento de captura para Eliseo, y que frustra el deseo de continuar la guerra, Dios introduce la paz. Pero lo hace de tal manera que en esto vemos la gracia y la misericordia de Dios. En este hecho, en el trato que Dios muestra por medio de Eliseo para los sirios, es el cumplimiento de lo que en el Nuevo Testamento vendría a ser una orden y mandamiento para nosotros. Amen a sus enemigos. La respuesta natural de Israel, del rey y del soldado, era la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Ya llegaron acá. ¿Puedo matarlos, Eliseo? ¿Puedo acabar con ellos? ¿Puedo destruirlos? ¿Puedo hacerles lo mismo que nos han hecho a nosotros en ocasiones pasadas? Pero no. El carácter de Eliseo refleja la gracia y la misericordia de Dios. Porque en primer lugar, gracia, favor inmerecido. En lugar de que Eliseo consienta en el asesinato de los soldados sirios, le dice: no los mates. Perdónales la vida. Otórgales el perdón. No los mates. No les hagas daño, déjalos vivir. Eso fue un favor inmerecido. Según la justicia hebrea, merecían morir. Según los concilios de guerra, según los tratados de guerra, ellos merecían morir. Estaban en territorio enemigo, eran enemigos y con justa razón estaban en deseo de capturar al profeta, a un ciudadano del reino de Israel. El rey de Israel podía ejecutarlos fácilmente, pero vuelvo a decir, la gracia de Dios se manifiesta: no los mates, perdónalos. Pero además de la gracia, la misericordia. Además de que les perdonaron la vida, además de que les otorgaron este perdón, les otorgaron comida, les prepararon un banquete, les prepararon un festín. ¿Qué has hecho tú por tu enemigo? ¿Lo miras feo? ¿Hablas mal de él? ¿Pides como los discípulos, ojalá le caiga fuego del cielo y lo consuma? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, ellos les prepararon un banquete, un festín: pollito asado, cordero asado, cebollitas, pepinos, puerros. Les prepararon un hermoso banquete, un hermoso festín. Comieron y se saciaron. Pero hay algo importante que resalta en todo esto. La Biblia resalta que les dieron primeramente pan y agua. Pan y agua. Y es aquí donde volvemos a ver gracia
y misericordia juntas. Pan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 35, nos dice Jesús hablando: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en Juan 4:14, el Señor le dice a la samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, la cosa cambiaría. ¿Quién es el que te está diciendo dame de beber? Si tú conocieras quién es, la situación se invertiría y serías tú quien me pidiera de beber, y yo te daría agua viva, pan de vida y agua viva. Ambos son referencias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién logró el pan y el agua en este conflicto político? Bueno, cuando los sirios vieron que sus enemigos, los israelitas, que incluso sus víctimas, porque habían matado a muchos de ellos, les otorgaban pan y agua, esto generó en los soldados sirios una transformación, porque desde ese momento, dice la Escritura y queda registrado, nunca más hubo un grupo de bandidos sirios que volviera a atacar o a tomar posesión de Israel. No hubo. Entonces, el pan y el vino, ¿qué trajeron entre las dos naciones? Paz. El pan representa a Jesús, el agua representa a Jesús y la paz también representa a Jesús. Escuchen, los soldados sirios que habían sido enemigos de Israel y que eran enemigos de Dios en consecuencia, según el pacto abrámico, ahora habían pasado a ser transformados y ya tenían paz, israelitas y sirios. De la misma manera que a ti y a mí se nos otorgó el pan vivo que descendió del cielo y el agua viva que solo Jesús puede dar, y antes éramos enemigos de Dios, pero hoy por ese mismo pan, por esa misma agua, también la paz llegó a nuestras vidas. Y ahora dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como se logró la paz entre Siria e Israel por el pan y el agua, que muestran la gracia y la misericordia de Dios, también nosotros, los que éramos en otro tiempo enemigos de Dios, ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pan vivo, el agua viva. Y todo esto, al igual que con los sirios de Israel, fue por gracia y por misericordia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Podemos ver aquí que todo esto nos muestra que la clave de la victoria está únicamente en Dios y en su poder. Solo Él. Fue Dios quien frustró los planes de Ben-Hadad. Fue Dios quien impidió que capturaran a Eliseo. Fue Dios quien le mostró al criado el apoyo espiritual. Fue Dios quien quitó la vista a los sirios. Fue Dios quien otorgó misericordia a través de Eliseo. Fue Dios quien les hizo otorgar pan y agua. Fue Dios quien estableció la paz. El conflicto se resolvió no por fuerza, no por el combate militar, sino porque Dios intervino. Se resolvió a la manera de Dios y hubo paz entre las dos naciones. ¿Qué nos enseña esto? Vuelvo a decir que la clave de la victoria está únicamente en Dios y en su poder. Y ya por último, la tercera enseñanza práctica que podemos obtener en esta historia es las peticiones que debemos hacer. Ya que hemos visto esta historia, creo que podríamos articular 4 peticiones que a la vez son una sola, que nosotros deberíamos procurar pedirle a Dios todos los días. En primer lugar, deberíamos decirle: Dios, enséñame que separado de ti nada soy. Juan capítulo 15, verso 5, dijo el Señor Jesús: porque separados de mí nada podéis hacer. Ben-Hadad no tomaba en cuenta a Dios, ni lo conocía ni le tenía temor. Sus planes fallaron, sus estrategias fallaron, sus métodos fallaron, sus fuerzas fallaron, su ejército falló. Separados de mí, nada podéis hacer. Es bueno decirle al Señor y pedirle cada mañana: Dios, enséñame que separado de ti, nada soy. Pero en segundo lugar, continuando con la otra petición,
Una vez que hemos visto esta historia, creo que podríamos articular también esta petición. Dios, ayúdame a confiar y a esperar en ti en toda situación. Hacer como Eliseo, no tengas miedo, porque mayor o más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si nosotros, si tú, mi hermano, has entendido quién es el Dios al que sirves, quién es el Señor al que le has entregado tu vida, lograrás recordar que la Biblia dice de ese Dios y de ese Señor que fuera de Él no hay Dios, que Él tiene un nombre sobre todo nombre, que Él ha vencido a la muerte, al diablo, a sus demonios y todo lo que hoy nos aqueja. Él es más que vencedor, Él es exaltado hasta lo sumo y no hay nadie que pueda contra su dominio. Ese es el Dios al que sirves. Con ese simple conocimiento y fe en ese conocimiento y en esa verdad bíblica, tú y yo podríamos aprender a ser tan serenos y pasivos como Eliseo. No tengas miedo, tranquilo, Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, los planes de Dios son perfectos, lejos de alterarnos como el criado. Ay, mira qué vamos a hacer, y mira, Señor, y mira por acá, y mira por allá. Por eso es bueno mejor decirle al Señor: Dios, ayúdame a confiar y a esperar en ti en toda situación. En tercer lugar, Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Mis hermanos, nosotros solemos cambiar mucho por lo que logran percibir nuestros ojos. Vemos la enfermedad que está frente a nosotros y rápidamente a veces nos olvidamos de las promesas y del poder de Dios que a veces no vemos, o al menos no vemos con nuestros ojos físicos. Vemos el problema que tenemos enfrente, sea un problema familiar, un problema congregacional, un problema personal, un problema en el matrimonio, y a veces nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, y como el criado comenzamos a dudar y decimos: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Parece que estamos solos. Pero si le pedimos a Dios lo que Eliseo le pidió al Señor por su criado: abre mis ojos para que pueda ver, abre mis ojos, ayúdame a percibir la realidad espiritual de lo que está pasando, ayúdame a entender lo que hay alrededor mío para poder decidir, para poder actuar, para poder tomar una decisión. Entonces las cosas cambiarían. Por eso yo menciono que esta historia nos enseña que también debemos pedirle al Señor: Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Y por último, Dios, ayúdame a resolver los asuntos a tu manera. Ayúdame a resolver los asuntos a tu manera. Pensemos, si Ben-Hadad hubiera triunfado, hubiera buscado al rey de Israel y al ejército, en ese momento ya habría ganado. Una historia de masacre, sangre, horror y venganza. Supongamos que fallara en esa primera parte, pero que lograra capturar a Eliseo. Otra guerrilla se volvería a armar, Israel iría hacia Siria en busca de recuperar a Eliseo, muchos más morirían, la guerra continuaría, no habría paz y miles de personas se quedarían sin familias. Muchos soldados caídos. Pero supongamos que fracasó también ahí, pero que logra tener éxito en tal vez emboscar la ciudad, o que los soldados hubieran ido armados, lejos de mostrar humildad ante los que sí estaban armados, habrían mostrado orgullo y habría una pelea en el palacio que terminaría en la muerte de muchos otros, sin paz, sin quietud, sin calma y en conflicto. El hombre siempre tiene la tendencia a resolver las cosas así: ojo por ojo, diente por diente, nariz por oreja. Así que mejor pidámosle a Dios que nos ayude a resolver los asuntos que nosotros tenemos a su manera. Pues ya vimos que a la manera de Dios todos los asuntos terminan en paz. Hubo paz entre estas dos naciones y parecía imposible, pero orquestó la gracia, orquestó la misericordia. No hubo venganza, pudo haber venganza, pudo haber castigo, pero Dios mostró gracia, mostró misericordia, mostró amor. Y esto logró que la situación entre Siria y Israel cambiara, de tal manera que, vuelvo a decir, las bandas sirias no volvieron a atacar a Israel. Por eso, 4 peticiones sencillas. Dios, enséñame que separado de ti nada soy. Dios, ayúdame a confiar en ti y a esperar en ti en toda situación. Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Y Dios, ayúdame a resolver los asuntos a tu manera.
De esta forma, mis hermanos, puedo decir que estas son las tres enseñanzas que la historia de Eliseo y los sirios nos pueden transmitir a nosotros. Enseñanzas prácticas. Vuelvo a recordarte, esta historia nos enseña que la sola estrategia humana está destinada al fracaso. Por lo tanto, aférrate a Dios porque Él es la clave de la victoria está en Dios y en su poder. Y por último, estas también son las peticiones que debemos hacer. Al ver esta historia, creo que podemos ver cuál debería ser nuestra oración diaria. Pero ahora bien, tú dirás, ¿y esto de qué me sirve? Yo no tengo un pleito político con otra nación, yo no soy el rey peleando contra otro rey. Es cierto, tú y yo no somos enemigos de una nación vecina, no estamos a cargo de ningún gobierno político, pero permíteme hacerte unas sencillas preguntas. ¿Estás casado? Respóndete a ti mismo. ¿Tienes un trabajo? ¿Asistes a la escuela? ¿Te relacionas con tus vecinos? ¿Tienes planes o sueños personales? ¿Tienes familia? ¿Tienes conflictos a veces con tu familia, sean tus padres, sean tus hijos, sea tu cónyuge? Bueno, si tu respuesta fue sí a al menos una de estas preguntas, en esas áreas de tu vida se van a presentar situaciones en las que te puedas ver tentado a que, como Ben-Hadad, quieras utilizar tu propia estrategia, tus propios métodos. ¿Cuántos matrimonios deciden resolver los problemas a su manera y no involucrar a Dios? Y lejos de que el problema termine en paz, va haciéndose grande. ¿Cuántos padres han dejado que sus hijos, como dicen por ahí, se salieran del huacán? Y ya cuando quieren corregirlos, el asunto ya está muy feo. Y quieren resolverlo a su manera. ¿Cuántos hijos no honran ni respetan a sus padres? Y este asunto lo has dejado crecer porque quieres resolver los conflictos con papá y mamá a tu manera. Piensas que contestarles es la forma, piensas que desobedecerlos es la forma, piensas que según tu inteligencia esa es la mejor manera. Si quieres hacer trampa en un examen, porque dices es la única manera de salir con buenas calificaciones, estás cayendo en la tentación de pensar que por tu sola estrategia vas a ganar. Pero te vuelvo a recordar, la sola estrategia humana está destinada al fracaso. Si tratas de resolver tus asuntos a tu manera, bajo tu estrategia, bajo tu criterio, vas a encontrarte con un gran y fuerte fracaso. Por eso es necesario que hoy tú y yo le pidamos a Dios aquellas 4 cosas que yo te dije. Te pido que te pongas de pie. Si tú logras ver que hay situaciones en tu vida que requieren la intervención de Dios, como en esta historia, yo no soy de pedirte que repitas nada, ustedes lo han visto, pero hoy me gustaría que repitiéramos juntos al menos estas 4 peticiones sencillas y después vamos a hablar bien por el mensaje. Me gustaría que tú y yo le digamos a Dios lo siguiente: Dios, enséñame que separado de ti nada soy. Ayúdame a confiar y a esperar en ti en toda situación. Abre mis ojos para que pueda ver y ayúdame a resolver los asuntos a tu manera. Oramos. Padre, esta es tu palabra. La iglesia ha escuchado, Dios eterno, el mensaje que hemos compartido. Creemos, Dios mío, que tu palabra es fiel y verdadera y que fiel es su interpretación. Tu Espíritu Santo, Señor, estoy convencido, ha hablado a la vida de algunos, a la vida de todos, espero, y el mensaje ha sido sembrado, Señor. Hoy te pedimos por estas 4 cosas y que puedan ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a no fiarnos en nuestra propia prudencia, a no confiar en nuestras estrategias, Señor, porque somos polvo, porque estamos limitados, porque somos demasiado fáciles de engañar, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a entender que separados de ti no somos nada. De igual forma, Señor, ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, no importa la situación, Señor. Yo sé que a veces el tener paciencia es difícil, y más en medio de la enfermedad, en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, en medio de los conflictos. Pero te pedimos, danos esa fe maravillosa como la de Eliseo, que al ver un ejército grande delante de él, armado y listo para destruir,
Él decía, no tengas miedo, que así nosotros, nuestra confianza no esté en nosotros, sino esté en ti, oh Dios mío, y en tu gran poder. Ayúdanos a confiar en ti y a esperar en ti en toda situación. De igual forma, Señor, hay muchos de nosotros que, aunque no lo queramos admitir, estamos ciegos espiritualmente hablando. No podemos percibir más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Vivimos acorde a la vista, cuando en realidad, según nosotros, debemos vivir por fe y no por vista, como lo dice la Escritura, pues el justo por fe vivirá. Ayúdanos entonces a abrir nuestros ojos espirituales, a ver la realidad detrás de cada conflicto, a ver la realidad detrás de cualquier situación, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea con los hermanos, sea con los amigos, sea en el trabajo, sea en la escuela, por la calle, Señor. Ayúdanos a ver la realidad espiritual en la que nos encontramos. Y por último, ayúdanos a resolver esas situaciones a tu manera. Líbranos de caer en el error de Ben-Hadad, de confiar en nosotros mismos y en nuestra prudencia. Líbranos en el error de Ben-Hadad de pensar que quitando cierto factor, sin incluirte a ti, todo va a salir bien, Señor. Pues las cosas no cambiarán quitando a Eliseo, las cosas no cambiarán quitando el gobierno, las cosas no cambiarán estando en otro trabajo, las cosas no cambiarán, Señor, según nuestras circunstancias. La clave de la victoria está en ti y en el gran poder que tú tienes y muestras para con nosotros. Esta es tu iglesia, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te lo suplico. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje. Estas son las enseñanzas prácticas que la historia de este soldado nos puede transmitir. Pues aprendan a no confiar y a no depender de ustedes, sino a depender de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Y por encima de todo, que cada día estas peticiones estén delante de Dios de parte nuestra. Que nos ayude a confiar, que nos ayude a esperar, que nos ayude a ver y que nos ayude a resolver según su voluntad. Que Dios bendiga a quienes nos miran a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. En el nombre de Jesús.